Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Un cordial saludo en Cristo Jesús para todos los estudiantes de discipulado del Centro Arquidiocesano de Evangelización de este modo virtual. Hoy nos vamos a encontrar con el tema del reino de los discípulos de Jesús en el Evangelio de Lucas. Jesús predicaba el reino y los discípulos predicaban a Jesús, porque en Jesús se encarna, se concretiza, se resume, se vive el reino de Dios. Tenemos que empezar por decir que el reino de Dios era esperado por los fariseos, por todo el pueblo de Israel, y Jesús cambia el lenguaje. Mientras ellos lo esperan, Jesús dice: el reino ya ha llegado, el reino está en medio y está con ustedes. Y el reino de Dios no es más que decir y predicar a Jesús. Y decir, predicar a Jesús, vivir y actuar como Jesús implica tener un reino de justicia, tolerancia, respeto, solidaridad y caridad con todos los que están a nuestro alrededor. Es lo primero. Tenemos que entender que el concepto de reino en el tiempo de Jesús dependía de un rey que tenía a su disposición un territorio y una población. Y ese rey era el que mandaba a esa población y el que la sometía, la esclavizaba, le cobraba impuestos. Y el reino, en vez de progresar, de tener a su gente bien, que era el objetivo del rey, no, la gente iba para atrás. La gente, en vez de progresar, de estar bien, de tener justicia, de tener lo mínimo, no, la gente era sometida y esclavizada. Es por eso que cuando Jesús llega a predicar a la Galilea y a la Judea, se convierte en una piedra de zapato para los poderosos de la época, especialmente para los reyes y quienes dirigían y gobernaban el pueblo. Porque Jesús viene hablando con un lenguaje distinto, un lenguaje con verdadera autoridad, no solo de hipocresía, sino un lenguaje en el cual Jesús da ejemplo. Antes de decirlo, Jesús ya ha dado ejemplo y lo ha hecho. Por eso Jesús encarna el reino de Dios. Por eso sus discípulos tenemos que asumir el proyecto del reino de Dios. Permítame utilizar esta expresión: proyecto del reino de Dios. Y en ese proyecto del reino de Dios nos matriculamos nosotros como discípulos. ¿Para qué? Para estar por la justicia, como les dije, por la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la caridad. Es comprometernos, es decirle a Jesús: Jesús, me interesa tu proyecto, yo quiero estar contigo, quiero seguirte, quiero conocerte, quiero ser de los tuyos y quiero hacer lo mismo que tú. Es eso el reino de Dios, que entre nosotros se vayan estableciendo unas nuevas relaciones en los 5 aspectos que le digo. 1, justicia, tolerancia, respeto, solidaridad y caridad. Es lo primero. Entonces la inquietud por el reino estaba al acecho en la época de Jesús. ¿Cuándo viene el Mesías? El Mesías que va a venir con su poder a instaurar un reino y va a someter a las otras naciones. Cuando el querer de Dios es que entre todas las naciones vivamos como hermanos y no las unas se sometan a las otras. El reinado de Dios es un reinado de hermandad, de solidaridad, de servicio. El rey en el que tú y yo creemos, que es Jesús, que es el mismo Dios Padre Celestial, no es de trono ni de súbditos. Es un rey que su trono es la cruz, su corona es de espinas y su mandamiento es el amor y se concretiza en el servicio. ¿Cómo se recibe el reino de Dios? Para eso nos vamos a ayudar de 2 textos que quiero que busquen en sus casas: Lucas 18, 15, 17 y Lucas 18, 30. Son 2 textos de cómo se acercan a los niños a Jesús y cómo los discípulos lo rechazan. Y el texto del rico, del joven rico, de aquel joven que cumplía los mandamientos, pero era muy rico. Primero, ¿cómo se recibe el reino de Dios? El reino de Dios se recibe como un niño, por eso Jesús se acerca a los niños. ¿Y cuál es el sentido de recibirlo como un niño? Los niños en la época de Jesús no eran sujetos de derecho, no importaban, no contaban para la sociedad. Jesús los acoge y los incluye también, los bendice, para decirnos que el que no acoge el reino como un niño no puede pertenecer. Un niño depende de su padre, y es esa palabra, dependencia o sumisión de su padre. Aquel que quiera entrar en el proyecto del reino de Dios, en el proyecto del reino de Jesús, tiene que depender totalmente del único Padre, nuestro Padre Celestial. Recibir el reino como niño, primero es tener total dependencia. Eso es lo primero que quisiera compartir con ustedes. Lo segundo es la ternura que debe expresar un niño, la ternura del amor de Dios que la reflejamos. Nosotros debemos expresar esa ternura. Acuérdese cuando un niño
entra en conflicto con otro, se espera un momentico, para el ratico están con otros. La ternura del perdón, la ternura de la reconciliación. Permitámonos pues que a través de esos gestos de niños, no es volver a ser un niño, sino tener actitudes de niño, independientemente de la principal actitud que Dios te pide es que sientas que tú no eres autosuficiente, sino por el contrario, que tú eres hijo de Él y que dependes de Él, y que trabajando por el reino, Dios te bendice y te ayuda. Primera actitud, ¿cómo se recibe? Como un niño. Y recibirlo como un niño es dejar que nosotros vayamos construyendo el reino de Dios, y construyendo ese reino de Dios, Dios vaya haciendo su obra en nosotros. Por eso les dije, nuevas relaciones en justicia, trabajar por la justicia, ser justos, en tolerancia y respeto, respetar las diferencias y que el otro no es igual a mí, solidaridad, ayudar al que está necesitado, y caridad, que se traduce como amor, ágape en griego, se traduce con amor porque es la perfección de la solidaridad, no se queda solo en dar cosas, sino que ayuda al otro a elevarse a la dignidad de hijo de Dios. La segunda actitud, que más que una actitud es, digo, lo contrario, y es el rechazo, y lo vemos en el texto del joven rico, que espero lo lean. 4 cosas nos lleva a este texto. Vamos a ver que el joven, aquel que se acerca a eso, ¿qué necesito para alcanzar la vida eterna? Algo que nos tiene que caracterizar a los discípulos de Jesús es el ansia, las ganas, el hambre, la sed por la vida eterna. Todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra es para conseguir la vida eterna. Por eso llega con esa inquietud, la inquietud de decirle, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde, pues cumplir los mandamientos. La pregunta por la vida eterna siempre está en las culturas y en el creyente, pero no solo debe estar la pregunta, sino nuestra relación con la trascendencia, con aquel que es superior a nosotros, con Dios, porque es en Él, que es eterno, que encontramos la vida eterna. Entonces hay una ansia desde el alma que todos tenemos. Algunos llaman, me siento vacío, no tengo sentido, me levanto todos los días y no sé qué hacer. Pues es eso lo que Dios te pide. Hay algo, sientes ese vacío, porque no buscas de mí. Lo primero que nos debe caracterizar a los discípulos es el ansia por el reino de Dios. Segundo, Jesús le responde, pues cumple los mandamientos. Le dice, no me llames bueno, bueno solamente es Dios. Cumple los mandamientos, exige una ética mínima. El primer paso para empezar a madurar cristianamente es que seamos seres humanos, hombres y mujeres éticos. Un ejemplo concretito, cuando vas en el carro y te pasas el semáforo en rojo, o cuando ves que el semáforo en rojo, pero si hay la fotomulta no te lo pasas, solo por la cuestión de dinero, y no porque el rojo representa mi vida y la de los demás, la fila en el banco, la fila en el transporte público, en fin, todas las condiciones éticas que nos permitan un cumplimiento ético. Y los mandamientos lo podemos ver de cierta manera como el cumplimiento o la exigencia ética mínima. Amar, honrar a padre y madre, no robar, no matar. Dios te pide en primera medida que para heredar la vida eterna, en esa ansias y en esa hambre, Dios y Jesús te piden cumplir una ética mínima que son los mandamientos. Segundo, que es de responder, pues yo ya cumplí todo eso, joven, bueno, cumple los mandamientos, pero no basta, se siente vacío. Es el que va a misa, el que da el diezmo, el que hace muchas obras buenas, pero dice, me falta algo, le falta Jesús, le falta el sentido pleno de la vida. ¿Se pueden hacer muchas obras buenas? Claro que sí, pero tienen pleno sentido y plenitud cuando las hacemos en nombre y con Jesús. En nombre y con Jesús. Jesús pide el desprendimiento de los bienes. No está mal que tú tengas cosas, sino que pide relativizar, no poner mis pensamientos, mis energías, mi corazón, no idolatrar ni los bienes ni el dinero, ser desprendido. Les decía a mi comunidad parroquial en estos días, o ser tacaño, o ser derrochador, o ser generoso. El justo medio. Hay que ser generoso, mas no tacaño o derrochador. Lo que Jesús nos propone, los bienes se tienen para nuestro servicio, pero también para el servicio de los demás. Y lo último que Jesús pide es escucharlo a Él y seguirlo de corazón. Si queremos heredar la vida eterna, si queremos tener sentido de vida, escuchar a Jesús, ¿en dónde? En la palabra, en la Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios,
en la Eucaristía, en todos los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, y en el hermano, especialmente en el que sufre, en el que tiene alguna dolor, alguna pena, algún sufrimiento. Allí está Jesús y está Dios. Y pide seguirlo de todo corazón, exponer en nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestra existencia a Jesús como el centro de nuestra vida. Recuerda aquellos pasajes de la Biblia: de lo que abunda en el corazón habla la boca. Si en tu corazón está Jesús, hablarás de Jesús. Ya, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tu tesoro está en Jesús, ahí está tu corazón. Pero si tu corazón está en los bienes y en hacer otras cosas que te alejan de Dios, en eso estará tu corazón. Entonces, permitámonos decir varias cosas para terminar este tema. Lo primero es que el reino de Dios, Jesús lo vino a instaurar para que cada uno de nosotros, sus discípulos y discípulas, trabajemos para que haya un reino. En un mundo donde hay injusticia, donde no hay tolerancia, donde no hay respeto y pocas veces solidaridad y caridad, Dios quiere que tú y yo, como sus discípulos, por medio de su Hijo, como sus hijos, nosotros podamos ser hombres y mujeres que trabajan y establecen justicia, que trabajan y viven el respeto y la tolerancia, pero sobre todo que viven la experiencia de la caridad y la solidaridad. Permitámonos pues que el Señor vaya iluminando esa realidad del reino. ¿Cuál es la tarea en este caminar de seguidores del Señor? Construir, predicar y instaurar el reino de Dios. Jesús predicaba el proyecto del reino de Dios, sus discípulos predicamos a Jesús, porque quien predica a Jesús, predica el reino. Quien escucha, vive como Jesús, está viviendo el reino de Dios, que tiene su meta final y es en el encuentro con el Padre Celestial. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los guarde. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.